Estuvimos hablando y viendo recién los tweets, lo que está pasando en las redes sociales con la discusión en Venezuela sobre la ley habilitante, esta que exige o que reclama el presidente Nicolás Maduro. Nos vamos a comunicar directamente con un economista, es Miguel Ángel Santos, es economista venezolano, es un economista que hizo el programa macroeconómico de Enrique Capriles y él está en este momento en Harvard. Así que vamos a charlar un poco con él para que nos explique qué es lo que hay detrás de este interés del presidente Maduro de tener una ley que le permita tener todo el poder y el control. Bueno, vamos a retomar enseguida el contacto porque estábamos conectados y enseguida lo retomamos, pero vamos a explicar un poquito de qué se trata esta ley habilitante. Bien, ahora lo tenemos. Miguel Ángel Santos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Infobae TV. Gracias, Jorge. Bueno, Miguel Ángel, nos gustaría que nos sintetices en qué consiste este proyecto de ley habilitante que reclama tan insistentemente el presidente Maduro. Bueno, el proyecto habilitante es un proyecto para legislar sin el permiso de la Asamblea, donde tiene mayoría, y para la cual se requieren 2/3 de los diputados. Eso significa 99 diputados. El oficialismo ahora mismo debe estar en 97, 98, está esforzándose mucho por comprar el 1 o 2 que faltan. Hay que recordar que estos diputados vienen de una elección donde la oposición sacó el 52% de los votos y debido al sistema electoral venezolano terminó con el 40% de los representantes, habiendo sacado el 52% de los votos. En cualquier caso, la clave es para qué la necesita. Chávez obtuvo muchos de estas habilitantes durante su periodo, de hecho 4, y nunca usó la habilitante para promover legislación económica. Las habilitantes de Chávez fueron usadas para mover leyes en particular que atentaron contra la democracia participativa. Si tú te fijas bien, el único componente de la legislación económica que necesita pasar por la Asamblea es los impuestos y el presupuesto. Pero el gobierno venezolano hoy en día ejecuta aproximadamente la mitad del gasto público fuera del presupuesto, de manera que es muy poco probable. Luego, la legislación cambiaria es materia exclusiva del Banco Central. La política monetaria como tal, exclusiva del Banco Central. De manera que hay muy poca probabilidad de que Maduro esté solicitando la habilitante para legislar en materia económica, Ajá. porque en materia económica no lo necesita. Entonces yo lo que creo es que la habilitante es una cortina de humo para mover otras cosas similares a las que movió Chávez en esa misma dirección, que atenten contra la democracia participativa. Hace unas semanas Maduro dijo que la democracia participativa es un asco y que luego de las elecciones que vienen el 8 de diciembre, que eligen autoridades locales, básicamente alcaldes, luego de eso hay que revisar el modelo. Entonces me suena que viene más por aquí y que la economía es una cortina de humo. Pero entonces, Miguel Ángel, a ver, él dice que quiere que con esta ley habilitante él lograría terminar con la especulación, el desabastecimiento que él culpa a los sectores privados. O sea, él argumenta básicamente eso. Significa que si esto no tiene relación directa, ¿podría tener alguna vinculación incluso con las elecciones del 8 de diciembre? Podría. Podría sin ninguna duda, porque el presidente está saliendo muy golpeado y la gestión en las encuestas, podría. Fíjate que económicamente ya el aparato productivo venezolano está completamente controlado. O sea, el nivel de precios que tienes está controlado en su inmensa mayoría. Luego, cuando produces artículos que están en una lista de bienes infinita que tiene el gobierno, cuando lo terminas de producir, tienes que llamar al gobierno y el gobierno te dice, mira Jorge, eso que acabas de producir me lo vas a mandar a este lado del país porque ahí hay escasez. Entonces te dan una guía que marca la ruta que tienes que seguir en el camión de los bienes, o sea, digamos, no puedes despedir trabajadores por la inamovilidad laboral, por debajo de cierto nivel de salario. Ya tienes los sindicatos oficialistas completamente en poder de lo que es el movimiento sindical dentro de las empresas, de manera que, digamos, que parar la especulación, lo que él pudiera hacer en ese sentido está todo hecho y es todo inútil, por supuesto. Tenemos ahora mismo la inflación en los últimos 12 meses está en 39% y alimentos en 65%. Esta es la inflación que reporta el Banco Central de Venezuela. O sea, la Entonces, oficial.
La oficial es 39 al consumidor, 65 alimentos en los últimos 12 meses. Y Miguel Ángel, hago una pregunta que le he hecho en reiteradas ocasiones también a mucha gente en Venezuela. ¿Cuál es la base finalmente de sostenimiento del chavismo si prácticamente han destruido el país? O sea, la revolución bolivariana, después de 14 años, muestra una Venezuela incapaz de producir alimentos, incapaz de producir leche, los huevos los traen desde Colombia porque no hay huevos en Venezuela. ¿Qué es lo que sostiene tanto todavía a un caudillo como Maduro y a buena parte del aparato chavista? Bueno, a Chávez lo sostenía su propio poder como líder, que era considerable. Maduro no tiene eso. Luego Chávez te podía hacer un llamado a la patria, a defender la patria contra el imperio, y si, mira, no había que comer, había un fin mayor. Maduro no tiene esa capacidad. La gente se voltea a Maduro y le dice, mira, no hay comida, se me va la luz, no hay agua. Entonces, digamos, tiene una demanda mayor por resolver problemas y no lo consigue. Pero a tu pregunta, hay que pensar que un venezolano promedio hoy en día consume más o menos 52% más que en 1998. O sea, si bien ha destruido la capacidad productiva, el boom petrolero por un lado, el endeudamiento que se ha cuadruplicado la deuda externa en 6 años, las deudas no documentadas que ha adquirido la República, caso con China y caso de dejarle de pagar a tus proveedores privados, que son fenomenales, y la expropiación de activos privados, este conjunto de políticas han hecho posible que, siendo que tu aparato productivo está, como decías, completamente demolido, puedes seguir consumiendo más. Esa capacidad se va agotando, evidentemente, no te puedes endeudar hasta el infinito. Hoy en día Venezuela, cuando sale a pedir prestado, le piden 1000 puntos básicos, o sea, 10% por encima de cualquier otra tasa de mercados desarrollados, entonces ya no te prestan más. China te presta en condiciones más difíciles, el petróleo se estabilizó en 100, y eso es lo que ha provocado el fin del modelo del boom de consumo, que no está fundamentado en un boom de producción. Entonces ahora Maduro, si quiere que el consumo siga creciendo, tiene que mejorar la producción, pero ya no tiene cómo. Entonces es ahí donde Chávez los dejó en esta calle ciega, que, como tú sabes, cuando uno se mete en una calle ciega porque hay tráfico, va feliz al comienzo porque por ahí no hay nadie, pero luego al rato llegas y te das cuenta de que eso no te lleva a ninguna parte. Pues ahí los dejó Chávez, y no se puede seguir aumentando el consumo sin producir. Entonces el gobierno se encuentra entrampado ahora en el fin de ese modelo. Miguel Ángel, para terminar, como has hecho el programa macroeconómico en su momento del candidato Enrique Capriles, hoy ¿cuáles serían, olvidémonos por un momento del chavismo e imaginemos la llegada en un momento de un nuevo gobierno, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas económicas grandes, macroeconómicas, que Venezuela debería tomar, por lo menos para resolver el problema de inflación, la falta de dólares, los tremendos controles cambiarios? ¿Cuáles serían esas 3 grandes medidas? Bueno, fíjate, la primera medida es recentralizar el presupuesto nacional en el gobierno central. Hoy en día, como te decía, aproximadamente la mitad de los ingresos y la mitad de los gastos del presupuesto nacional se reciben y se ejecutan, en el caso del gasto, a través de vehículos que creó Chávez, diferentes al gobierno central, y por ende que escapan completamente al escrutinio de la Asamblea. Eso te hace las finanzas públicas muy poco transparentes. Eso te ha generado una cantidad de corrupción fenomenal, ha mantenido al país de espaldas a la mayoría del gasto público, y sobre todo ha creado mucha desconfianza. Entonces, lo primero que hay que hacer es todos los fondos en dólares que queden por ahí, aunque el día que caigan probablemente... Sí. A ver, se nos ha cortado lamentablemente la comunicación con el economista Miguel Ángel Santos, que nos estaba describiendo un escenario que en buena medida también para los argentinos en algunos aspectos nos resulta familiar. Inflación alta, tenemos la inflación alta, el control cambiario, la restricción para acceder a la moneda extranjera. Bueno, nos estaba justamente explicando Miguel Ángel Santos cuáles serían esas 3 grandes medidas que Venezuela debería implementar. Lo vamos a volver a invitar y bueno, nosotros nos vamos. Ya han pasado unos minutitos de las 12 del mediodía y siga durante todo el día conectado con Infobae TV.
Nos vemos mañana.